La noche que ella dejó de caminar por la tierra, el cielo lloró sangre. El eclipse no fue solo un fenómeno celestial, sino el anuncio de algo más oscuro, el fin de una era, el nacimiento de un poder que cambiaría el destino de todas las mujeres. En ese momento, cuando la luna se oscureció, la curandera desapareció, dejando atrás solo su sombra y el eco de un susurro que nunca se olvidó. Nadie vio el ritual. Nadie escuchó las últimas palabras que escaparon de sus labios. Pero todas las mujeres que la conocieron sabían que aquel eclipse era su sacrificio final. En las profundidades del bosque, rodeada por círculos de piedras ancestrales, la curandera se preparaba para el ritual. La tierra temblaba bajo sus pies, los árboles susurraban entre sí, y el aire estaba impregnado de una energía antigua, oscura y poderosa. Los ancestros, invisibles pero presentes, aguardaban su señal. Sabía que el eclipse no solo marcaría la oscuridad de la luna, sino el despertar de un poder olvidado que habitaba en las entrañas mismas de todas las mujeres, el poder del útero sagrado, el poder de la transformación. Nadie sabía si sobreviviría al rito. Nadie sabía si el sacrificio sería suficiente para abrir el portal entre los mundos. Ella no era solo una curandera. Era la última de una estirpe que había protegido los secretos de la luna y la tierra. Su conocimiento provenía de tiempos antiguos, cuando las mujeres eran las guardianas de los ciclos cósmicos, las sacerdotisas de la oscuridad y la luz. Con cada cicatriz que marcaba su piel, ella conectaba más profundamente con los misterios del universo. Pero aquella noche, la curandera sentía que algo había cambiado. El poder que despertaría no era solo suyo, sino de todas las mujeres que, como ella, habían caminado al borde de lo prohibido. ¿Sería suficiente su sacrificio para liberar a las mujeres del peso de los siglos? Cuando la luna se cubrió por completo, el mundo se sumió en una oscuridad absoluta. El ritual alcanzó su punto culminante, y la curandera, con sus ojos cerrados, comenzó a recitar palabras que solo el viento entendía. Pero en ese instante, un destello de luz proveniente del centro del bosque iluminó la escena. Algo la absorbió. ¿Era la oscuridad del eclipse? ¿O el despertar de un poder ancestral que ella misma había desatado? La curandera desapareció, dejando una marca en el suelo, una marca que solo las mujeres que conocen los secretos del útero podrían entender. Y cuando el sol volvió a asomar, nadie quedó para contar la verdad. Si alguna vez has sentido que el destino de las mujeres está escrito en las estrellas y que hay secretos oscuros que solo las almas fuertes pueden entender, suscríbete a este canal y comparte esta historia con una hermana que también escucha los susurros de la luna. ¿Te atreves a conocer la verdad oculta bajo la sombra de la luna eclipsada? ¿Te sientes llamada a descubrir lo que la curandera dejó atrás? ¿Sientes el eco de su sacrificio resonando en tu interior? ¿Escuchas las voces de las mujeres que cruzaron el umbral entre los mundos? La curandera siempre había conocido el peso de la soledad, pero no era una soledad común. Era la soledad de aquellas mujeres que, como ella, nacen con el poder de ver más allá de lo visible, de caminar en el umbral entre los mundos. Desde pequeña, había sentido una conexión profunda con la luna y la tierra, pero esa conexión también traía consigo una carga difícil de soportar. La sabiduría antigua que habitaba en su ser no era un don, sino una maldición que la alejaba de aquellos que no podían entender su llamado. El primer susurro llegó a su vida cuando aún era una niña. Esa misma noche, bajo una luna llena, una sombra la observó desde el bosque. No era un ser humano, ni tampoco un animal. Era algo más, algo que sus ojos aún no podían comprender, pero su alma sí. Ese fue el primer encuentro con su destino, el inicio de una senda que la marcaría para siempre. A medida que crecía, las visiones se intensificaron. Vio la muerte, la oscuridad, y también la belleza de lo sagrado, lo que pocos ojos humanos podían percibir. Pero lo más extraño fue el dolor que sentía en su vientre cada vez que las visiones se volvían más intensas, como si su cuerpo mismo estuviera marcado por algo que venía de tiempos inmemoriales. Años después, la curandera comprendió que lo que sentía en su cuerpo no era solo un dolor físico, sino la manifestación de una herida ancestral, transmitida por las generaciones de mujeres que la precedieron. El dolor en su útero era un recordatorio constante de que ella estaba destinada a cargar con el poder y el sufrimiento de sus antepasadas. Era la herida que todas las mujeres de su linaje habían compartido, la herida del sacrificio, del poder que transforma y consume. A veces, sentía que esa herida la estaba destruyendo por dentro, llevándola al borde de la locura. Pero cada vez que el dolor amenazaba con consumirla, algo más despertaba dentro de ella. Un poder que la hacía seguir adelante, que la empujaba a cumplir con su destino oscuro. La gente del pueblo no entendía su sufrimiento. La veían como una mujer misteriosa,
una curandera que sanaba cuerpos pero cuyo espíritu parecía estar marcado por una oscuridad que no podían comprender. Las mujeres del pueblo la buscaban para curar sus males, para traer alivio a sus cuerpos cansados, pero nadie se atrevía a acercarse demasiado, nadie quería enfrentar la oscuridad que habitaba en su mirada. La curandera era una mujer atrapada entre dos mundos, el mundo visible, donde era reconocida por su sabiduría y su poder, y el mundo invisible, donde los secretos de la luna y la tierra le susurraban con promesas de revelación y sacrificio. Y aunque nadie lo sabía, la curandera sentía que la llamada del eclipse se acercaba, que ese sería el momento en el que todo lo que había estado oculto en las sombras saldría a la luz. Pero, como todas las mujeres que portan la herida del útero, sabía que el despertar de ese poder requeriría más que un sacrificio, sería un cruce entre la vida y la muerte. Ella estaba preparada para lo que vendría, pero nunca imaginó que la oscuridad que buscaba en su interior la arrastraría mucho más allá de lo que pensaba. El ritual estaba por comenzar, y con él, las respuestas a las preguntas que la curandera había llevado consigo durante toda su vida. Pero las respuestas, al igual que el sacrificio, solo llegarían cuando la luna decidiera revelar sus secretos más oscuros. La curandera sentía una presencia extraña en el aire esa noche. Era como si el viento mismo le susurrara secretos olvidados, palabras que solo las mujeres de su linaje podían comprender. Las voces eran suaves, casi imperceptibles, pero tan poderosas que hacían temblar el suelo bajo sus pies. No era el viento común que acariciaba el bosque. Estas eran voces de los ancestros, los espíritus que había invocado a lo largo de los años, pero ahora había algo diferente, algo más oscuro y urgente. Se sentó frente al fuego, rodeada por las piedras sagradas, y comenzó a recitar las palabras que había aprendido desde niña. Eran las mismas palabras que su madre y su abuela le habían enseñado, esas que conectaban su alma con el universo. Palabras que reverberaban en lo más profundo de su ser, invocando fuerzas antiguas, fuerzas que ella misma no comprendía completamente, pero que sentía en lo más íntimo de su cuerpo. Esa noche, el ritual no era solo una tradición, era una prueba, una oportunidad para revelar los secretos del universo que solo las mujeres con sangre ancestral podían ver. A medida que la curandera hablaba, la luna comenzó a moverse lentamente, cubriéndose con una sombra creciente. El eclipse estaba cerca. Un sudor frío recorría su frente mientras sentía que el espacio alrededor de ella comenzaba a distorsionarse. Las sombras de los árboles parecían moverse, como si fueran criaturas vivas, y el aire se volvía denso, pesado, casi irrespirable. Los susurros se intensificaron, llenando el aire con voces que no pertenecían a este mundo. El lenguaje de los ancestros, esas palabras olvidadas que solo ella podía comprender, comenzaron a tomar forma, pero también traían consigo un dolor profundo, un eco de sacrificios pasados. Mientras recitaba, sus ojos se cerraron, y el cuerpo de la curandera se fue relajando. El ritual comenzaba a tomar su curso. Los símbolos que había trazado en el suelo comenzaban a brillar débilmente, como si una fuerza invisible los activara. Las piedras sagradas que rodeaban el círculo comenzaban a resplandecer con una luz oscura, una luz que provenía de una fuente que no podía ser vista. Era como si el ritual hubiera abierto una puerta, un portal que conectaba la realidad con lo desconocido. En el fondo del bosque, algo se despertaba. Algo antiguo, algo dormido por siglos, comenzaba a agitarse. La curandera lo sentía, ese tirón en su alma, como si algo la llamara desde las profundidades de la tierra. ¿Era el poder del eclipse? ¿O era el momento de enfrentar los secretos más oscuros de su linaje? La ansiedad la envolvía, pero no podía detenerse. Sabía que solo atravesando esa oscuridad podría encontrar las respuestas que tanto había buscado. El sacrificio, aunque inevitable, era parte del destino de todas las mujeres como ella, sabias, fuertes, pero condenadas a caminar entre la vida y la muerte. El viento aulló como una bestia, y el cielo comenzó a tornarse completamente negro. El eclipse estaba completo. En ese preciso momento, las voces ancestrales la rodearon por completo, llenando su mente de visiones y recuerdos de tiempos antiguos. Vio mujeres como ella, mujeres que habían pasado por el mismo ritual, que habían dado su sangre y su alma en sacrificio, pero cuya memoria había sido borrada por el tiempo. Y en esas visiones, la curandera vio lo que le esperaba, un poder tan oscuro y profundo que solo las más valientes podían soportarlo. Era un poder que destruiría todo lo que ella conocía, pero también la transformaría en algo más grande, algo más allá de lo humano. El ritual había comenzado, y con él, la curandera ya no podía volver atrás. Solo quedaba esperar a que la oscuridad la envolviera por completo. La luna, oculta bajo la sombra de su propio eclipse, ya no brillaba con la claridad que todos conocían. El cielo estaba completamente negro, una negrura profunda que parecía devorar todo a su paso.
En ese preciso instante, el mundo parecía haberse detenido. El viento dejó de soplar, el bosque quedó en un silencio mortal, y el tiempo, como si lo hubieran detenido, se extendió infinitamente. Era la noche del cruce lunar, el momento donde las fuerzas que gobernaban el cosmos se alineaban en una danza peligrosa y desconocida. La curandera, con los ojos cerrados, sentía la energía del eclipse envolviéndola. Era como si su cuerpo estuviera a punto de desintegrarse y renacer al mismo tiempo, como si el límite entre el mundo físico y el espiritual fuera cada vez más tenue. Sentía que su alma se separaba lentamente de su cuerpo, ascendiendo hacia un lugar donde el tiempo no existía y el espacio no tenía forma. Los susurros de los ancestros, ahora mucho más claros, le hablaban de un sacrificio necesario, de una verdad que debía ser desvelada a costa de todo lo que conocía. Mientras el ritual avanzaba, los símbolos que ella misma había trazado en el suelo comenzaron a brillar con intensidad, como si la propia tierra respondiera a su llamado. El aire alrededor de ella se cargó con una energía eléctrica, casi palpable, que la hacía temblar por dentro. Era el poder antiguo de la luna, el mismo poder que las mujeres de su linaje habían canalizado durante siglos. Pero también era un poder peligroso, un poder que exigía un precio. De repente, la curandera vio una figura ante ella. No era humana. Era un ser de sombra, de energía pura, una manifestación de la oscuridad que gobernaba esa noche. La figura la miraba fijamente, y su presencia le heló la sangre, pero al mismo tiempo, sentía que estaba siendo llamada por esa fuerza. Era como si la luna misma hubiera enviado esa sombra para guiarla al umbral de la transformación. El ser se acercó, extendiendo una mano hacia ella. Sin palabras, pero con una fuerza tan fuerte que la curandera no pudo evitar obedecer. Al tocar la sombra, un torrente de imágenes invadió su mente. Veía mujeres como ella, luchando contra los mismos demonios, buscando respuestas en la oscuridad, enfrentando sus propios miedos. Veía las raíces de su linaje, las mujeres que lo habían precedido, todas las que se habían entregado al poder de la luna y del sacrificio. Pero también vio el precio que habían pagado. Algunas habían perdido en la oscuridad, otras habían desaparecido sin dejar rastro, y algunas habían sido consumidas por la misma fuerza que ahora la rodeaba. La curandera comprendió en ese momento que el cruce lunar no era solo un rito. Era una elección entre la vida y la muerte. Al cruzar este umbral, ella no solo abriría la puerta a su propio poder, sino a los secretos más oscuros de su linaje. El sacrificio era necesario, y aunque sentía el terror en sus entrañas, también sabía que no podía retroceder. El destino la había elegido para cargar con ese conocimiento, para ser la última guardiana de la oscuridad ancestral. Pero el precio que tendría que pagar por su revelación sería mayor de lo que jamás había imaginado. El aire, ahora completamente denso, comenzó a tomar forma, a convertirse en algo tangible. Una sombra más oscura que la misma noche apareció frente a ella, un espíritu del abismo, un ser nacido de las fuerzas primordiales de la luna y la tierra. Y en ese momento, la curandera comprendió que, al igual que sus ancestros, ella también sería absorbida por la oscuridad. El cruce lunar no era solo un ritual. Era el momento de la rendición final, el instante donde todo lo que ella había sido se desvanecería, y lo que quedara de ella sería algo nuevo. Al abrir los ojos, la curandera ya no estaba sola. La luna, llena de sombras, la observaba. El aire comenzó a vibrar con una energía desconocida, una fuerza que parecía emanar de la misma tierra. La curandera, arrodillada en el centro del círculo de piedras, sentía como su cuerpo se transformaba en un canal para algo mucho más grande que ella misma. A medida que la sombra del eclipse la envolvía, su alma parecía disolverse en la oscuridad. Era como si el eco de todas las mujeres que habían caminado antes que ella resonara en su cuerpo, como si los susurros ancestrales, las voces de las que habían guardado el secreto del poder femenino, estuvieran despertando dentro de su vientre. La luna, oscura como nunca, observaba desde el cielo, y la curandera, con sus ojos cerrados, dejó que la energía del ritual la atravesara. Era el momento que había estado esperando, el momento en que todo su ser, todo su linaje, se alineaba con la fuerza del universo. A medida que los símbolos en el suelo se iluminaban con una luz sombría, sintió una presión en su abdomen, como si su propio útero estuviera cobrando vida propia. Era como si algo estuviera a punto de romperse dentro de ella, una energía que había estado dormida durante siglos, esperando el momento exacto para despertar. En su interior, el poder comenzó a crecer, a expandirse, como una fuerza primitiva que emergía de las profundidades de su ser. El útero, ese lugar sagrado, que había dado vida a tantas generaciones de mujeres, ahora se convertía en el centro de un poder oscuro y transformador. La curandera comprendió que su linaje no solo estaba marcado por la sabiduría ancestral, sino por una fuerza primitiva,
una que había sido sellada en su sangre, en su cuerpo, desde tiempos olvidados. Ese poder, esa oscuridad, estaba a punto de apoderarse de ella por completo. Sintió una presión intensa en su abdomen, como si algo estuviera desatándose en su interior. El despertar del útero oscuro no era solo un despertar de poder, era el reconocimiento de su destino, el entendimiento de que su cuerpo era el receptáculo de algo mucho más allá de lo humano. En ese momento, la curandera se dio cuenta de que no solo había sido elegida para ser la portadora de un conocimiento olvidado, sino también para ser el recipiente de un poder que destruiría todo lo que conocía. El despertar de ese poder no solo cambiaría su destino, sino también el destino de todas las mujeres que, como ella, habían sentido la llamada del eclipse. Las voces ancestrales que antes la guiaban se convirtieron en un torrente de sonidos, susurros y gritos, mientras la curandera se sumergía más profundamente en el ritual. El tiempo ya no existía para ella. Su cuerpo, ahora poseído por la energía del útero oscuro, se estremecía y se transformaba. Sentía que sus propios límites estaban desvaneciéndose, que se estaba convirtiendo en algo más grande, más antiguo. Cada dolor que sentía en su abdomen era como un recordatorio de la profunda conexión que tenía con las mujeres que la habían precedido. El ritual alcanzó su clímax. La curandera levantó las manos al cielo, y un grito de liberación salió de su boca, un grito que no solo era suyo, sino el grito de todas las mujeres que habían sido silenciadas, que habían sufrido en la oscuridad. Era un grito que resonó en la tierra, en el cielo y en las profundidades del abismo. El útero oscuro había despertado, y con él, el poder de la transformación. Pero también había algo más. Algo que no podía comprender completamente. Algo que la estaba llevando más allá de lo que había imaginado. Cuando el grito finalmente cesó, la curandera se dejó caer de rodillas, agotada pero transformada. El poder que había despertado en su interior era ahora parte de ella, y sabía que ya no había vuelta atrás. Su cuerpo, marcado por el ritual, resplandecía con una energía desconocida, una luz oscura que solo las mujeres como ella podían comprender. Había cruzado el umbral, y el despertar del útero oscuro ya no podía ser deshecho. La curandera se encontraba ante la puerta del abismo. El poder oscuro que había despertado dentro de ella le había otorgado una fuerza que no comprendía por completo. Sentía que su cuerpo ya no le pertenecía, como si fuera simplemente un recipiente para algo mucho más grande y peligroso. Pero, como todas las mujeres que habían llegado hasta aquí, sabía que el sacrificio era necesario, que sin él, el poder que había despertado en su interior jamás podría ser dominado. A lo lejos, en las sombras del bosque, podía escuchar los murmullos de las mujeres que habían pasado antes que ella. Ellas también habían tenido que sacrificar algo para obtener la sabiduría ancestral, para acceder al conocimiento prohibido que el eclipse traía consigo. El sacrificio era siempre el mismo, renunciar a algo vital, algo que definiera la esencia de su ser. Pero, ¿qué podía entregar ella para cerrar el ciclo, para completar el ritual? El viento soplaba suavemente, como si la naturaleza misma estuviera observando, esperando el momento exacto. La curandera se acercó a un altar de piedras, cubierto con símbolos y figuras que representaban a las mujeres de su linaje, las que habían caminado por el mismo camino. Sus manos temblaban, pero no por miedo. Era el miedo ancestral, el miedo de todas las mujeres que habían dado su vida en nombre del poder femenino, el miedo de perderse a sí mismas en la oscuridad. Con un profundo suspiro, la curandera levantó la daga ritual que había heredado de su madre, una daga que había sido forjada en fuego ancestral y que tenía el poder de cortar los lazos entre los mundos. Al tomarla entre sus manos, la energía en el aire se intensificó, como si el propio universo estuviera observando su próxima acción. El sacrificio simbólico no se trataba solo de una ofrenda de sangre, sino de una entrega del alma, una separación entre el mundo físico y el espiritual. Solo con ese gesto podría sellar su destino y completar el ciclo del ritual. Con un movimiento rápido, la curandera hizo un corte en su palma, dejando que la sangre fluya libremente. La sangre, ese fluido ancestral, comenzó a dibujar símbolos en las piedras, como si la tierra misma respondiera a su sacrificio. Cada gota de sangre representaba una parte de su alma, una parte de su vida que dejaba atrás, y con cada gota, la conexión con su humanidad se iba debilitando. Era un acto doloroso, pero necesario. El aire a su alrededor comenzó a zumbir, como si las voces de las mujeres que la habían precedido la estuvieran guiando. Las sombras del bosque se alzaron y tomaron forma, convirtiéndose en figuras conocidas. Sus ancestros, las mujeres de su linaje, que ahora la observaban con ojos que brillaban con una luz extraña. Ellas también habían realizado su sacrificio. Todas ellas, en algún momento, entregaron algo para alcanzar la sabiduría, el poder y el conocimiento. Pero al igual que ellas,
La curandera sabía que el sacrificio nunca era completo hasta que uno se entregaba completamente. Hasta que uno dejaba atrás lo más precioso, la esencia misma de lo que se es. Con la sangre aún fluyendo, la curandera cerró los ojos, permitiendo que la oscuridad la envolviera. El sacrificio simbólico había sido cumplido, y ahora, el poder de las mujeres que habían venido antes que ella la rodeaba, la guiaba hacia la siguiente fase del ritual. Ya no era solo una curandera. Ya no era solo una mujer. Había cruzado el umbral. El sacrificio había sido hecho. Ahora, lo que quedaba era el renacimiento. El aire que la envolvía ya no era el mismo. La curandera, ahora de pie frente al altar, sentía que su cuerpo había dejado de ser solo carne y hueso. La sangre que había derramado sobre las piedras, el sacrificio que había realizado, habían abierto la puerta a una nueva existencia. Ya no era la mujer que había comenzado este viaje. Ya no era solo una curandera. Ahora, era algo mucho más grande, algo que las mujeres de su linaje siempre habían sido, una guardiana de los secretos más oscuros, una portadora del poder ancestral que habitaba en las profundidades del útero de todas las mujeres. A medida que la energía del eclipse se disolvía en el aire, la curandera sintió un cambio profundo en su ser. Su alma, ahora conectada con las voces de todas las mujeres que habían venido antes que ella, se había fundido con la oscuridad del universo. No solo había sobrevivido al ritual, se había transformado. El sacrificio había sido el umbral que la había conducido a un estado de conocimiento profundo y aterrador. Ahora comprendía los secretos del cosmos, los ciclos de la luna, los misterios de la sangre, el poder de la tierra, y el gran poder que las mujeres llevan en su interior, capaz de destruir y crear a la vez. La curandera alzó la cabeza hacia el cielo, que ahora brillaba con una luz oscura, oscura como la luna eclipsada. Con la mirada fija en el firmamento, un poder renovado recorría su cuerpo. Sus manos, antes temblorosas, ahora estaban firmes y seguras. Sentía que había renacido, pero no en el sentido común de la palabra. Era más que un renacer físico. Era un renacer espiritual, un despertar profundo que la conectaba con el alma del universo. El poder de la luna, de la tierra, de todas las mujeres, fluía ahora a través de ella. El sacrificio no solo había transformado su cuerpo, sino también su mente y su espíritu. Ya no temía la oscuridad. Ahora, la oscuridad era parte de ella. Había aprendido a abrazarla, a canalizarla, a usarla como una aliada. El poder que había despertado dentro de ella la convertía en una mujer sabia, capaz de percibir los secretos más ocultos, pero también en una mujer peligrosa, capaz de destruir todo lo que se interpusiera en su camino. Sabía que su destino ya no sería el mismo. Había dejado atrás la vida que conocía, la vida de la curandera solitaria, para convertirse en algo más grande, algo que solo las mujeres que se atreven a enfrentarse a la oscuridad pueden llegar a ser. De repente, una visión la atravesó. Vio el futuro, vio a las mujeres que vendrían después de ella, aquellas que seguirían el mismo camino. Las vio fuertes, poderosas, pero también las vio luchando con los mismos miedos que ella había enfrentado. Vio sus sacrificios, sus luchas, y vio que ellas también tendrían que cruzar el umbral de la oscuridad para alcanzar su verdadero poder. En ese momento, la curandera comprendió que su rol no era solo ser una guardiana, sino también una guía, una maestra para las futuras generaciones de mujeres que, como ella, se atreverían a caminar en la oscuridad para reclamar su lugar en el universo. La curandera, ahora con la mirada fija en el horizonte, entendió que su viaje no había terminado. Había renacido, pero la transformación era solo el comienzo. Era el momento de enseñar a otras mujeres a despertar el poder ancestral que dormía dentro de ellas. Era el momento de convertirse en la maestra, la sabia, la figura que les enseñaría a abrazar la oscuridad, a usarla para su propio bien, y a entender los secretos que el mundo les había ocultado por siglos. Con una última mirada al eclipse que comenzaba a desaparecer en el horizonte, la curandera tomó su daga ritual, ya no como un símbolo de sacrificio, sino como un símbolo de poder. Había cruzado el umbral. Ahora, con su fuerza y sabiduría renovadas, estaba lista para enseñar a las mujeres del futuro a reclamar su poder y caminar en la oscuridad con valentía. La curandera había dejado de ser una simple curandera. Ahora, era una mujer sabia y peligrosa. La curandera, ahora transformada, se encontraba de pie bajo la misma luna que la había guiado a lo largo de su viaje. Su alma ya no temía la oscuridad, porque se había convertido en parte de ella. Los secretos que había desvelado, los sacrificios que había hecho, habían sido solo el principio. Ahora, con el poder ancestral que fluía a través de su ser, ella era la guardiana, la maestra de todas las mujeres que, como ella, sentían el llamado de la luna y de la oscuridad.
La transformación de la curandera no solo había sido un renacimiento personal. Ella había despertado el poder ancestral de todas las mujeres que la precedieron y, con ello, había abierto la puerta a una nueva era. Las mujeres del futuro, aquellas que se atrevan a caminar en la oscuridad y a abrazar su propio poder, encontrarían en ella una guía, una maestra que les enseñaría a usar su fuerza, a reclamar su lugar en el universo y a comprender los secretos ocultos que solo las mujeres valientes pueden desvelar. El sacrificio, la oscuridad, la transformación, todo había llevado a este momento. La curandera ahora no era solo una mujer sabia, sino una mujer peligrosa, capaz de derribar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Pero el poder que había despertado en ella no tenía regreso. Ya no había vuelta atrás, y aunque el camino fuera solitario, la curandera sabía que su destino era guiar a las demás mujeres hacia su propia transformación. El poder que ahora poseía era solo el comienzo. El sacrificio había abierto una puerta, y la curandera había cruzado el umbral. Ahora, con su alma renovada y su sabiduría más profunda que nunca, era su turno de enseñar. De enseñar a las mujeres que llegaran después de ella a reclamar su poder, a abrazar la oscuridad y a usarla para transformarse. El ciclo que había comenzado con su sacrificio se cerraba, pero otro comenzaba. La luna, ahora llena de sabiduría y poder, observaba desde lo alto, sabiendo que había elegido a la mujer correcta para llevar a cabo su misión. El viaje de la curandera no terminó esa noche. Era solo el comienzo del viaje de todas las mujeres que se atrevieran a caminar en la oscuridad, a abrazar su poder y a despertar la fuerza ancestral que dormía en su interior.